5, versículo 9. Lucas 5, 9. Lucas capítulo 5, 9. Yo quiero mostrarle un poco la vida de Pedro. Inclusive anoche compartía esto con los muchachos. Pero me gusta el entender de los procesos que vivió Pedro, porque creo que muchos de nosotros nos vamos a identificar con esos mismos procesos. En el versículo 9 y 10 y 11 dice: Santiago y Juan eran hijos de Zebedeo. Pedro y todos los demás estaban muy asombrados por la pesca tan abundante, pero Jesús le dijo a Pedro, le está hablando específicamente a Pedro: no tengas miedo, de hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Los pescadores llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. Algo del inicio de Pedro tiene que ver con que Jesús viene a la vida de Pedro. Le decía ayer a los muchachos, Pedro cuando entendió que era Jesucristo y el que le había dado la pesca milagrosa, Pedro se arrodilló, Pedro se inclinó y el Señor le dice ahí: no tengas miedo, tranquilo, no vengo a juzgarte, no vengo a criticarte, no vengo a nombrarte tus pecados, lo que sí vengo a decirte que tu vida tiene un nuevo comienzo. ¿Sí? Y en este momento el Señor se acerca a Pedro y le dice: bueno, ya no vas a ser pescador de hombres, pescador de peces, ahora vas a ser pescador de hombres. Y empieza la vida de Pedro a trabajar en algo diferente. Es tan claro esto que pensaba anoche, les decía: oye, Pedro se ganó la pesca milagrosa, pero con el propósito que Dios colocó en su vida, a él no le pareció tan importante. Él la dejó. Ahí al final del versículo dice: los pescadores llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. O sea que dejaron también la pesca. Llega un momento en la vida tuya y en la vida mía donde nosotros entendemos que el mejor camino que hay que seguir es Jesucristo. Por eso estamos acá. Encontramos su amor porque vimos que Dios no nos juzgó a pesar de todo lo que nosotros habíamos hecho. Y entendemos que el mejor camino que hay que seguir es ir de la mano del Señor Jesucristo. Entonces Pedro empieza toda una etapa de acompañar al Señor Jesús. Pedro de ahí en adelante está en los lugares más hermosos del Nuevo Testamento, de los Evangelios, donde Pedro está en las sanidades de muchos enfermos. Pedro camina en el agua, acuérdense que Pedro caminó en el agua. Pedro estuvo en la resurrección de algunas personas que el Señor resucitó. Pedro era los tres más cercanos y estuvo al lado del Señor por un buen tiempo. El problema con Pedro fue que en algún momento de su vida Pedro sintió la partida del Señor Jesús y como que todo se paró y como que en algún momento él dijo: ¿y ahora qué? Pedro dijo, cuando el Señor empieza a contarle que el Señor tiene que morir, Pedro dice: Señor, yo no te voy a dejar morir, mejor dicho, voy a ir hasta la muerte por ti. Pedro estaba en una posición muy apasionada, hablaba mucho, acompañó mucho al Señor, pero cuando el Señor lo apresan, Pedro lo niega 3 veces. Y uno dice: ¿qué pasa? Y yo quiero que empiece a revisar, y no sé a todos a quién le está hablando hoy el Señor. Sé que a mí me habló y de pronto a alguno de ustedes les está hablando, pero lo que quiero que miremos en qué etapa de nuestra vida estamos. De pronto alguien está en ese primer amor de Pedro, donde deja todo y sale detrás del Señor, y donde cualquier cosa que nos toque decir la decimos. Pero ahora llega un momento donde Pedro se va, donde Jesús se va y Pedro queda solo. Y ahora dice la historia que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y Pedro dice: no. Pero inmediatamente viene una persona, le dice: oye, tú estabas con Jesús. Y él dice: no conozco a Jesús. Después viene otra persona y le dice: oye, tú estabas con Jesús, hablas igual que él, yo no lo conozco. Y llega una tercera persona y le pregunta y él dice: yo no lo conozco. Y uno dice: bueno, ¿qué pasó? Porque este Pedro que estamos leyendo acá, lo dejó todo por Jesús. Dejó su trabajo, dejó su barco, dejó su red y ahora está negando al Señor Jesús. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? ¿En qué momento está viviendo Pedro si antes estaba tan emocionado? Y uno dice: ¿cómo alguien puede negar a Jesús después de caminar en el agua?
Porque nadie más caminó en el agua sino él. ¿Cómo alguien puede negar a Jesús después de que en algún momento vio como una persona que estaba muerta resucitó? Uno dice, no, es imposible. Claro, yo comprendo que hay personas que pasan por diferentes etapas. Yo estoy pasando por una etapa, de pronto tú estás pasando por otra etapa, pero lo importante es saber en qué tiempo estamos viviendo en este momento. Llega un momento donde uno dice, ¿y ahora qué? Pedro negó al Señor. ¿Qué le queda a Pedro por hacer? No, dedíquese a hacer lo mismo que estaba haciendo antes. La verdad, en la historia, Pedro se devolvió a pescar otra vez. Y uno dice, ¿pero cómo? Pedro lo dejó todo ya. ¿Cómo es que vuelve atrás? ¿Cómo es que empieza a hacer lo mismo de antes? Y escúcheme, hoy quiero hacer lo más simple y sencillo del mundo. No es que uno vuelva atrás a pecar, es que uno vuelva a hacer lo mismo que hacía antes, que no tenía sentido para la vida de uno. Escúcheme, Pedro era pescador, dejó las redes y se fue a trabajar con el Señor. Ahora que el Señor es crucificado, Pedro vuelve y busca las redes y uno dice, no, Pedro se fue a tomar, Pedro se fue al casino, Pedro se fue a, no sé, mujeriego. No, él se devolvió a pescar. Pero tiene que ver mucho con el hecho de que muchos de nosotros volvemos a la vieja vida de antes, a la vida rutinaria, a la vida sin sentido, a la vida que simplemente se vuelve algo que yo hago cada día para sobrevivir. Pero no se trata de vivir con propósito, no se trata de vivir con alegría, no se trata de vivir de la mano del Señor, no se trata de estar esperando algo maravilloso y sobrenatural que viene para mí y para los otros, para los que me rodean. Se trata de volvernos rutinarios. Y hoy vuelvo y pregunto, no sé cómo te sientes en esa posición, no sé si alguien se siente en eso, que vuelve otra vez a lo mismo, que la vida no tiene sentido. Que leer la Biblia se vuelve una carga, que orar se vuelve una carga, que ir a la iglesia simplemente es algo que hay que hacer por cumplir, pero que no hay gozo. Que si una persona llega con problemas a nuestra vida, uno dice, pobrecito esa persona, pero yo sigo con la mía. Cuando antes uno estaba preocupado era por la vida de los demás. No sé en qué posición estás, pero te hablo de lo que le pasó a Pedro. Pedro era un pecador, ahora Pedro recibe al Señor y lo deja todo para seguir con Él. Después viene una etapa maravillosa donde Pedro camina de la mano del Señor en milagros, en sanidades, en cosas sobrenaturales. Pedro también estuvo en la alimentación de los 5,000. Escúchame, pero ahora Pedro lo niega. Ahora Pedro dice, no lo conozco. Y viene una posición de amargura. Dice que en ese momento cuando cantó el gallo, los que saben la historia saben que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Le canta el gallo y ahora Pedro, yo siempre que pienso en esto, me imagino la posición de Jesús mirando a Pedro, Pedro mirando a Jesús y Jesús diciéndole con la mirada, te dije que me ibas a negar, y Pedro, la embarré, ¿y ahora qué? Y hay amargura, dice que hay amargura, que él lloró amargamente, le fallé al Señor. Pero ¿qué sigue después de llorar amargamente? Para Pedro puede decidir, bueno, voy a seguir haciendo lo mismo que hacía antes. Voy a pescar otra vez. Aunque el Señor ya le había dicho, Pedro, ya no vas a pescar más peces, ahora vas a ser pescador de hombres. Una frustración, un sentido de indignación, una posición de que le fallé al Señor cuando yo juré que no le iba a fallar. Lo único que me dice a mí, y eso lo estaba recibiendo Pedro humanamente, es, me vuelvo a pescar, me vuelvo a hacer lo mismo de antes. Ya no voy a esperar que Dios bendiga mi vida, voy a ir a buscar mi propia bendición, mi propio sustento. Voy a trabajar para que me vaya bien y no me falta nada. Cuando uno antes trabajaba para el Señor y sabía que Dios le iba a dar todo, ahora él quería volver a trabajar para conseguir sustento. Vuelvo y pregunto, ¿en qué posición estamos? Pero viene una etapa muy maravillosa acá. Viene un momento muy especial donde definitivamente Dios quiere despertar al Señor, a Pedro, de ese momento en el cual él está viviendo. Y creo que tiene que ver donde hoy Dios quiere despertarnos a nosotros del momento en que estamos viviendo. Escúcheme, no tiene que ver con que Dios quiera juzgar a la iglesia, o Dios te quiera juzgar a ti, o yo quiera juzgarme
o juzgarte o me quiera juzgar a mí mismo, lo que quiere decir hoy el mensaje es: Dios definitivamente no quiere dejarnos dormir, no quiere dejarnos que nos aquietemos, que nos volvamos monótonos, que entremos en un lapso de cosas como relaciones. Hablo de las relaciones de noviazgo, de esas personas que llevan 11 años de novios, pero todavía hablan de casarse y dicen: no, todavía no. Me dice: pero 11 años. Y no hay nada, y se ven y es una rutina, pero no hay nada especial. Y algo que definitivamente no tiene que pasar en la vida de un cristiano es que su relación con Dios se vuelva rutinaria, se vuelve una cosa de lo normal, se vuelve una cosa de que sí, este soy yo. No, hay nuevas cosas, hay algo especial. Dios trae siempre un vino nuevo. ¿Cuántos entienden la palabra vino nuevo? Un gozo nuevo, una alegría nueva, un nuevo comenzar, un nuevo despertar. Ahora empieza una nueva etapa. Si usted lee la Biblia, se encuentra que hay muchas personas en la Biblia que viven ciclos, ¿sí? Moisés vivió un ciclo de 40 años en Egipto. Después vivimos un ciclo de 40 años en el desierto cuidando ovejas. Y después viene un ciclo nuevo donde él empezó a sacar el pueblo de Egipto de Israel, el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y muchas personas han vivido por ese proceso. Y acá veo a Pedro pasando por lo mismo, pero veo al Señor queriéndonos mostrar en qué etapa de nuestra vida estamos nosotros ahora. Y definitivamente con el ideal que ninguno de nosotros se vaya a quedar allí quieto, vaya a pensar: ¿y ahora qué estoy haciendo? Ayer me decía Daniela, después de la reunión me decía: yo siento que no estoy avanzando. Y me decía: ¿por qué? Dijo: hay otras cosas que yo estoy haciendo bien, pero con el Señor yo no avanzo y yo quiero avanzar. Y digo: qué lindo, esto es del Espíritu Santo, porque Dios quiere que tú y yo avancemos. Dios quiere, hay algo que es muy claro, es que la palabra de Dios dice que Él quiere que nosotros vayamos de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero a veces nosotros vivimos de un triunfo viejo. Y todo lo que nos recordamos es el triunfo viejo. Tiene que ver mucho con algo que es parte de la cultura latinoamericana y colombiana. Ay, nosotros le ganamos a Argentina 5-0. ¿Hace cuánto que le ganamos a Argentina 5-0? 20 años, no sé hace cuántos años, ¿sí? ¿Será tanto? 20 años. Hace 20 años y cada vez que vemos a argentinos todavía les hacemos 5. Viviendo de un triunfo viejo. No hay algo nuevo para contar. Siempre es que Dios hace tantos años me habló y me dijo esto, pero ya no te ha vuelto a hablar. Ya no te ha vuelto a decir nada. No te está diciendo nada hoy. No te está hablando nada hoy. Algo está mal, porque Dios sí quiere hablarte. Algo está mal porque Dios tiene algo nuevo para este tiempo. Algo está mal porque definitivamente con el Señor cada día es un presente, es un regalo. Y tengo que estar viviendo en eso. Pero a veces me duermo. A veces me estanco. A veces me acostumbro. Es una cosa que se vuelve complicada, pero a la hora la verdad nos gusta. No, yo voy a mi trabajo, a mí me pagan el mínimo, hago lo mismo todos los días, es aburrido, pero bueno. Y se acostumbra uno a eso, se acostumbra a esa vida. Por eso les decía temprano en la mañana, se acostumbra uno a la papa, al arroz y a la carne. Papa, arroz y carne. Por eso me causó tanta impresión. Yo nunca le pregunto a la empleada qué va a hacer de almorzar. O sea, no me corresponde a mí. Yo llego a almorzar, ¿sí? Pero ayer sábado llegué y le dije: ¿qué vamos a hacer de almuerzo? Y ella misma, con la cara de ella, me dice: lo mismo. Lentejas, puré de papa, carne molida. Y su expresión hizo que a mí me dijera algo como que no podemos comer lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que acostumbrar a lo mismo? Y por eso salí corriendo a buscar algo de comer diferente. No, y fue cierto, lo hice, se los conté temprano, hice eso, fui acá a la canasta y compré torta y compré filet mignon y compré papas fritas, que no como mucho papas fritas, y le dije: hagámoslo.
Porque hay que buscar algo diferente, porque nuestra vida no puede llegar a un momento donde se estanque y empecemos a vivir lo mismo todos los días, la misma rutina. Dios no es el mismo, Dios es creativo, Dios es infinito, Dios es inmenso, Dios es poderoso. Algo nuevo tiene que estar entrando en mi vida cada día, a no ser que yo esté durmiendo al Señor. Porque se puede dormir el Señor, como mucha gente duerme televisión. Hay gente que coloca el televisor y se levanta a las 7 de la mañana y el televisor está prendido. Y toda la noche durmió televisión. Pero no vio nada. Se perdió. No sé qué va a ver desde 1 de la mañana a 6 de la mañana, pero se perdió lo que estaba viendo. Y a veces nos perdemos a Dios. A veces Dios está ahí dándonos cosas y nosotros no es lo mismo. Dormidos, apaciguados, acostumbrados. De pronto alguien solamente está esperando que le hable el domingo en la mañana, pero Dios puede hablarte un lunes al mediodía. O de pronto el martes a las 2 de la mañana te levanta y Él te quiere hablar, pero tú no. Uy, no, ¿quién me despertaría? ¿Será que comí algo malo? Y el Señor soy yo, queriendo decirte algo a esta hora, pero tú no. ¿Y qué hago? Y en vez de decir, ven, me voy a coger un tiempo para leer la Biblia o para estar con el Señor, tú dices, no, voy a verme ese programa que pasa las novelas 24 horas. Ay, ¿cómo sabe, no? ¿Cómo sabe el programa? En serio, siento que pasamos desapercibido los tiempos importantes con el Señor. Pienso que a veces volvemos al Señor de horas y de espacios, de momentos. Cuando Dios quiere a cada momento hablarnos y decirnos cosas importantes, es que nosotros no las escuchamos. Y pienso que en algún momento Pedro no entendió lo que estaba pasando. Porque Pedro quería algo claro. Para Pedro Jesús no debía morir. Él dijo, si alguien se mete contigo, yo hasta me muero, mejor dicho. ¿Se acuerdan que cuando vinieron a apresar al Señor Jesucristo, Pedro sacó la espada y se fue allí y cortó oreja? ¿Y qué le tocó al Señor? Rápido coger la oreja, ponerla en la mano y colocarla, porque eso no era el plan. Él tenía que morir porque venía una nueva etapa con Dios. Y algo tenía que morir para algo nuevo empezar. Pero a veces nosotros queremos aferrarnos a lo que tenemos y no queremos que nada se acabe. Pero Dios nos tiene que llevar a cierto lugar para que entendamos que algo se tiene que acabar, porque algo tiene que comenzar. Pero necesitamos entender el tiempo, necesitamos entender lo que se está viviendo ahora, necesitamos ver lo que está pasando alrededor y no podemos quedarnos en lo mismo. Tenemos que evolucionar, tenemos que avanzar, tenemos que volver a encontrar la visión para no volvernos a la rutina de siempre. Entonces, en pro de esto, el Señor Jesús reaparece a Pedro. Ustedes saben que el Señor resucita y vuelve y se le aparece a sus discípulos. Y entonces empiezan algunas etapas donde el Señor quiere volver a hablar a Pedro. La primera está en Juan capítulo 21, 15. Voy a leerle esta, el resto se la... Están muchos carros mal parqueados. Juan 21, 15 en adelante. Dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, entonces cuida a mis seguidores, pues son como corderos. Jesús volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, entonces cuida a mis seguidores, pues son como ovejas. Por tercera vez le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso muy triste de que 3 veces le había preguntado si lo quería. Entonces le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. Lo que me gusta de todo esto es el hecho de que viene el Señor otra vez a decirle a Pedro, ven, no regreses a lo mismo. Yo te saqué con un propósito y no quiero que vuelvas a quedarte pasmado en la misma actividad de antes. Hay algo en lo cual yo te encomendé y necesito que estés pendiente de eso. El primer evento, Dios se encuentra en el mar
Y hay un sentido de perdón acá. Pedro lo niega 3 veces. Y ahora el Señor le pregunta 3 veces si lo ama. Y uno siente que como que él necesita resarcir las 3 veces que dijo, no lo quiero, no lo conozco, no sé quién es. Y por eso las 3 preguntas, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Pero definitivamente si algo tiene el Señor es perdón. Diga conmigo perdón. Y algo que me gusta entender hoy es que no importa lo que yo he hecho, no importa lo que tú has hecho. Si tú tienes un corazón arrepentido, Él te perdona. Y sigue adelante con el plan. Sigue adelante con lo que Él tiene contigo. Claro, todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias, pero acá el secreto es de que de pronto te equivocaste y puedes decir, ya el Señor no cuenta conmigo. Y Él dice, no, pero me amas. Él dice, sí, pero seguro me amas. Sí, me amas. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, sigamos haciendo lo que estábamos haciendo. Él no dice, ahora hay cambio de planes. Como me negaste 3 veces, ahora solamente vas a quedarte aquí nomás. No, Él dice, no. Lo llama a hacer lo primero que lo había llamado a hacer. Pero hay 3 cosas que quiero nombrar dentro de lo que pasa con Pedro. Uno, lo perdona. Pero llega otro momento donde el Señor se le aparece a todos sus discípulos y todos están asustados. Y el Señor, en medio de todos, incluyendo a Pedro, les muestra las manos. Y les dice, miren, acá estoy. Y uno dice, bueno, el Señor tenía que convencerlos de que Él había estado crucificado. Tenía que convencerlos de que Él realmente era Él y no era otra persona. Y yo tengo que decirle que una de las cosas que el Señor muestra o que nos dice a través de mostrarnos sus manos, es que servir al Señor no es una cosa fácil. El camino no va a ser una cosa de que venga, todo va a ser facilito, las cosas van a salir bien, usted predica, inmediatamente todos se van a convertir y de ahí en adelante su familia, todos van a servir al Señor y usted no se imagina, toda la gente va a llegar a usted y usted va a caminar y todos van detrás suyo entregándose a la vida del Señor. No va a ser así. Escuchaba yo la historia de tantos pastores y de sus hijos. ¿Cuántos cayeron en la drogadicción? Pastores que usted y yo conocemos muy bien y que pasaron por momentos tortuosos. Y uno dice, ¿pero por qué? No, porque servir al Señor no dice que todo sea fácil. No dice que de aquí en adelante te vas a ganar la lotería, te van a regalar una casa, te van a regalar viajes, todo el mundo te va a aplaudir. Ah, tú sirves al Señor exento de impuestos. Tú no llegas por ser pastor o por predicar el evangelio, no llegas al supermercado y dices, oye, yo comparto el evangelio. Entonces tu mercado te ha salido gratis. A ti no te llaman de la empresa del acueducto. Ah, como usted le compartió ya a alguien, el agua que consumió no la tiene que pagar. No, las cosas siguen sucediendo, las cosas siguen pasando y muchas veces se vuelven un sacrificio. Entonces el Señor Jesucristo enseña el sacrificio que le tocó pagar por salvarnos a cada uno de nosotros. Por salvarlo a Pedro, por salvar a Juan, por salvar a muchos y por salvarte a ti. No fue fácil. No fue fácil. Primero perdona a Pedro, pero después le muestra a Pedro que hacer la obra no es sencillo, que tiene un costo. Le enseña que hay un camino. Pero también le muestra al final que eso no sucede si él no hace lo que tiene que hacer. Y por eso le pide a él, Pedro, apacienta las ovejas. Apacienta las ovejas. Cuando se encuentra con Pedro, lo que le dijo a Pedro es, tú ya no vas a ser un pescador de peces, sino un pescador de hombres. La preocupación de Dios siempre ha sido el hombre, salvarlo, ayudarlo, guiarlo, alcanzarlo, liberarlo. Cuando Él envía a los discípulos, dice, vayan y echen fuera demonios, liberen al cautivo, salen al enfermo. Es la necesidad de Dios, es el perdido, es el pecador, es su amor. Y lo mismo le dice a Pedro, y definitivamente lo mismo te quiere decir a ti hoy. ¿Cómo tú y yo sabemos dónde estamos?
¿Cómo podemos revisar en qué etapa de nuestra vida nos encontramos? Y yo le pregunto hoy, y me pregunto a mí, ¿tú estás preocupado por el perdido hoy? ¿Te afana la necesidad de la gente? ¿O estás preocupado más por tu trabajo, por tu economía y por las cosas que te hacen falta? ¿Dónde estaba Pedro? Pescando otra vez. Pescando otra vez. La historia de Pedro se repite otra vez porque vienen de pescar y no vienen con nada. Y el Señor otra vez le dice: Pedro, regrese y lance la red otra vez. Y Pedro regresa otra vez, lanza la red, y en la red otra vez se llena de pescado. La diferencia ahora es que cuando Pedro regresa con la red, el Señor Jesucristo ya tiene un pescado listo para él. Y esto me parece maravilloso. Ya no es una cosa de que el Señor quiere que lo sirvan y que lo atiendan, sino que todavía después de resucitado le está preparando de comer a Pedro. Y le dice: bueno, pero tráete otro más, porque esto no va a alcanzar para todos. Y Pedro jala las redes y trae el pescado a este lado. Pero ahora es para decirle: arranca otra vez, no te quedes parado, arranca a hacer la obra. Y viene otra parte linda donde el Señor se encuentra con Pedro, pero ya no solamente es para perdonarlo, sino para mostrar las heridas, sino donde el Señor le da el Espíritu Santo de Dios a Pedro, para que algo diferente comience en la vida de Pedro, algo sobrenatural comience en él. Escúcheme, el Señor caminaba con Pedro, hizo milagros el Señor Jesús al lado de Pedro. Pedro y los discípulos hicieron milagros al lado del Señor Jesús. Pedro caminó sobre el agua. Bueno, vivió un momento maravilloso. Después Pedro lo niega. Después está en una amargura terrible. Entonces Pedro regresa a hacer lo que estaba haciendo antes y empieza al Señor: tranquilo, Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Sí, apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Yo lo perdono. Ahora el Señor le muestra sus heridas. El Señor le muestra lo que le tocó hacer para llegar a donde está. Pero ahora viene un momento maravilloso. Pedro se encuentra con el Señor Jesús y le dice: Pedro, necesito que vayas a un aposento alto junto con todos los demás. Y allí, estando en el aposento alto, el Espíritu Santo baja sobre ellos. Inmediatamente ellos empiezan a hablar en lenguas. Dice que es como un fuego maravilloso que está en medio de ellos. Y comienza una nueva etapa en Pedro. Y me gusta esto. Me gusta porque siento que es lo que Dios quiere levantar hoy acá. Ahora Pedro, después de que está recibiendo el Espíritu Santo, la gente se burla de los discípulos y dicen: ellos están como borrachos, mire la hora que es, mire lo que están diciendo, los escuchamos hablar en nuestro idioma. Y aquella persona que en algún momento de su vida se escondió de tres que le preguntaron, ahora se levanta. Dice: no, señoras y señores, nosotros no estamos borrachos, son las 9 de la mañana hasta ahora. Lo que pasó fue que un día vino Jesucristo. Y empieza a contar con una autoridad y con un poder totalmente diferente acerca de Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que ese día más de 3,000, 4,000, no me acuerdo cuántos, 3,000 se añadieron al reino de Dios. ¿Por qué me gusta esto? Porque a veces siento que una persona puede ir en la vida cristiana de bajada, pero el Señor viene, aparece, remueve y ahora puede ir de subida. Acá lo importante es entender en qué momento estoy. ¿Dónde estoy hoy con el Señor? Y uno poder decir: uy, no, es que estoy triste porque hoy estoy como frío, hoy mi vida no está avanzando, ¿qué hago? Digo: no importa. Puedes estar frío hoy, pero Dios puede convertir ese frío en el calor más intenso que hayas vivido. Porque con el Señor no se pierde. Con el Señor simplemente se va pasando de un nivel a otro, de una etapa a otra, de una transformación a otra. Lo importante es recibirlo. Lo importante es estar atento. Yo no puedo estar diciendo: uy, no, es que a mí hoy me está yendo muy mal económicamente y ahora ¿qué voy a hacer? Lo que yo debo estar pensando es: viene una etapa nueva para mí y voy a estar mejor de lo que estuve antes.
¿Cuántos dicen amén a eso? No, es que con mi familia estamos en el peor momento, la circunstancia con mi esposo, con mis hijos, ¿y ahora qué voy a hacer? No, estoy con el Señor. ¿Qué recibo de Él? Perdón. ¿Qué recibo de Él? Enseñanza. Entonces, si recibo perdón y recibo enseñanza, ¿qué viene? Un mejor tiempo para mí. Una nueva etapa grandiosa para mí. Lo importante es estar atento a escuchar lo que el Señor tiene para mi vida. Lo importante es estar seguro que sigo caminando de la mano del Señor. A los jóvenes les digo mucho esto, sobre todo a los que están cercanos conmigo y están empezando. Porque a veces el joven dice, bueno, yo quiero recibir del Señor, y en medio de lo que está haciendo, lo invitan a una fiesta, le dan una cerveza, él dice, solo me tomo una, pero termina tomándose 2, 3, 4, 5 y se emborrachó. Entonces a la siguiente semana yo lo llamo y no me contesta. Entonces le escribo y no me contesta. Entonces lo busco de alguna manera y no me contesta, y entonces empiezo a decir, algo hizo, algo pasó. Entonces de alguna manera tengo que encontrármelo, llego allá donde está y le pregunto, bueno, ¿qué pasó, mi pastor? La verdad, pues fallé. Entonces, ¿y qué? ¿Y entonces qué vas a hacer? No, yo mejor me alejo. No te alejes. No te alejes del Señor, porque Él jamás te va a dar la espalda. Él reconoce tus errores. Tú lo que debes de conocer es también tus errores y levantarte y seguir pegadito del Señor, porque Él no te rechaza. Aunque caigas, Él te puede levantar y poner en un mejor lugar de lo que tú te imaginas. Porque yo no llego arriba porque quiera, llego arriba porque su misericordia es grande, porque Él tiene un plan, porque Él tiene un propósito, y lo que Él inició lo quiere terminar. Y yo lo que debo hacer es estar pegado ahí, escuchando atentamente cuando Él diga, ¿me amas? Y tú digas, sí, Señor, te amo. Pero ¿me amas, Ricardo? Señor, te amo. Pero de verdad me amas, Señor, tú sabes que te amo. Entonces apacienta mis ovejas. Y de pronto uno dice, uy, pero Pedro no tenía la fuerza suficiente para apacentar las ovejas. Pedro ya había mostrado que en su fuerza negó al Señor 3 veces, y que mejor lo que decidió fue echarse para atrás. El Señor dice, no importa, pero yo tengo algo más grande para ti. Y es el Espíritu Santo de Dios, que va a venir a tu vida y te va a dar un poder único. Escúchame, Pedro habló y dio un discurso como nunca antes lo había dado. El hecho de que en un solo día 3,000 personas que hablaban diferentes idiomas y que al principio se estaban burlando de ellos y creían que estaban borrachos, ahora se añadieron 3,000. Yo no tengo la claridad si todos eran hombres, si todos eran mujeres, si eran niños. Lo único que aclara es que en un solo día, después de un solo discurso, 3,000 se añadieron. Es porque ya no era Pablo hablando, sino era un poder totalmente diferente actuando a través de la vida de él. ¿Después de qué? De pasar por ciclos, de pasar por etapas, de vivir diferentes circunstancias. Este fin de semana, este jueves festivo, me fui a ver la película El cielo sí existe. Muchos me lo habían recomendado, yo no me había podido ir. Por fin fui este jueves y por X o Y circunstancias estaba tan lleno el cine que nos tocó mi esposa y mis 2 hijas en un puesto y yo solo en otro puesto. Entonces, bueno, estábamos cerca, pero yo estaba en otro puesto. Por X o Y circunstancias, preciso los que me tocaron al lado fue Janet y Jaime Picón, que vienen a la iglesia, y dije, bueno, por lo menos se sentaron amigos al lado de uno. Pero en medio de las circunstancias de ver esta película, yo me conmoví mucho y empecé a llorar, pero a mí me daba pena llorar con alguien que no fuera mi familia. Y yo estaba llorando tanto de ese lloro que usted hace así. Todavía lloro así. Y me tocó voltearme y irme por un lado y tratar de llorar así. Pero lo que estaba llorando era por la posición de ver al pastor que está pasando por un momento muy difícil, porque era un pastor, es un pastor, espero que alguien ya la vio, vaya y véala. Es el pastor el que está pasando por un momento difícil y lo quieren echar de la iglesia. Entonces yo, uy, Dios, me van a echar a mí en la iglesia, y se mete uno en el cuento de que el pobrecito está pasando por un momento difícil, pero nadie ve el momento difícil de él.
Económicamente le está yendo re mal, no tiene plata para pagar. Fuera de eso, él en su cabeza está dudando de Dios, del cielo y de lo que su hijo le dice. Y fuera de que eso, llega a la iglesia y la iglesia le dice: no, usted ya como que no sirve, última vez que predica, chao. Y yo digo: no, me van a echar, me van a sacar, ¿yo qué hago? Y empieza uno a sufrir y a meterse en los pantalones del otro. Y empieza uno a decir: esto está re mal. Pero de pronto, todo se convierte en algo diferente. Dios le habla a él y se levanta, y en la siguiente predicación el salón está totalmente lleno. Hasta cámaras de televisión y radio están allí, y el mensaje de él viene de una manera diferente, poderosa y grandiosa. Y uno dice: entonces, ¿qué? Yo como siempre trato de agarrar algo, digo: oiga, a veces para subir hay que ir hasta el fondo y impulsarse, porque algo más grande viene para nosotros. Creo que lo que definitivamente le tocó pasar a Pedro es que volvió y tocó fondo. Volvió al mismo lugar de antes. Otra vez empezó a querer buscar la rutina. Otra vez empezó a lo mismo de antes. Pero eso le sirvió para que el Señor le dijera: levántate otra vez, levántate otra vez, levántate otra vez, porque viene un nuevo tiempo con tu vida. Entonces hoy le digo, creo que el Señor nos quiere despertar. ¿En cuál de las posiciones estamos? Yo no lo quiero juzgar. Yo conozco la mía. Yo siempre digo esto: yo la mía la conozco. Y sé que Dios me está hablando a mí hoy. Y sé que Dios a algún lugar nuevo me quiere llevar. De seguro a ti te quiere llevar a algún lugar nuevo. Lo importante es que escuches el mensaje del Señor. Lo importante es que no dejes de pasar. Perdóname que utilice esta expresión, pero es que quiero que me entiendan. El santo y seña de hoy, la contraseña de hoy, la palabra clave de hoy, Dios te la está diciendo. ¿Cuál es para ti? No sé, pero alguna palabra hoy Dios te está diciendo. Y definitivamente Dios no te quiere dejar en el lugar donde estás. Depende si tú quieres escuchar el mensaje o no lo quieres escuchar. Si no lo quieres escuchar, esta semana que viene va a ser la misma semana que pasó. Pero si escuchaste una palabra de Dios, esta semana que viene es muy importante para ti. Es una semana de cambios. Es una semana de evolución. Ya definitivamente creo que a alguien llegaba al trabajo y les decía a todos: Dios los bendiga, vamos a tener una linda semana. Pero de pronto alguien va a llegar esta semana y les va a decir a todos: vengan, quiero que nos reunamos antes de iniciar esta semana de trabajo. Y los va a reunir y les va a decir: ¿sabe qué? En el nombre de Cristo Jesús, esta es la semana más linda y maravillosa que viene para todos nosotros. Y todos lo van a mirar y van a decir: ¿este qué es? Y usted dice: yo no sé qué tengo, pero el fuego de Dios está sobre mí. Algo nuevo comenzó. Algo diferente empieza para mí. Escúcheme. No se trata de nosotros. Se trata del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que tiene plan con nosotros. Y eso es un privilegio. Que el Señor quiera utilizarnos es un privilegio. Y no podemos sentarnos a decir: voy a seguir haciendo lo mismo de antes, porque Dios puso su mirada en ti, puso su mirada en mí. Y cuando Él la pone es porque cosas grandes y maravillosas vienen. Y no puedo acostumbrarme a vivir lo mismo todos los días. Entonces el Señor a veces utiliza medios y circunstancias donde yo a veces me tengo que hundir otra vez. Y uno dice: ¿pero por qué soy hijo de Dios? ¿Por qué estoy pasando por esto? Porque a veces hay que tocar fondo para volver a salir. Pero para tocar mucho más arriba de lo que toqué antes. Para llegar a un lugar donde antes no había llegado. Donde no se trate solamente de conocimiento, se trate más bien de poder, de algo sobrenatural, de algo diferente, de algo que digo yo: ¿cómo lo controlo? No lo puedo controlar. Es que el poder de Dios fluye a través de mí. Lo que pasa es que solamente hay una cosa que es preocupante en esto: que el Señor ya me ha dado muchas palabras y yo de pronto las he dejado pasar. Y el Señor ya me ha dicho muchas cosas y yo simplemente me he quedado con lo mismo, ¿no? Lo que yo ya sabía, y voy a seguir en lo mismo. Pero bueno,
ya pasaron, ya no puedo hacer nada. Ya no pudiera decir, Señor, y la palabra para la semana pasada. No, eso ya pasó. Hoy lo que sí debo pensar es que esta no la quiero dejar pasar. Es que esta la quiero coger para mí. Quiero aferrarme a esta palabra y decir, Señor, una etapa viene nueva para mí y la quiero y la recibo. Y no voy a dejar que esta semana sea la misma que la pasada. Voy a buscarte de manera diferente, voy a hablar de manera diferente, voy a enfrentar mi trabajo de manera distinta. Señor, ¿sabe qué? Voy a ir con una energía distinta a hacer lo que tú me has mandado a hacer, porque sé que la victoria me pertenece y sé que nuevas cosas vienen y hay una tarea que tú empezaste y la vas a seguir haciendo, pero con un poder mucho más grande. Escúchame, déjeme terminar hablándole a todas aquellas personas que en algún momento sirvieron al Señor hablando de Cristo y en algún momento se han parado y apaciguado. Viene una etapa y un tiempo donde vas a hablar de Cristo Jesús con mayor sabiduría, con mayor gracia, con mayor poder. Solamente recibe esto de parte de Cristo Jesús. Y no te quedes mirando en que le fallaste al Señor, porque Él ya te perdonó. No te quedes mirando con que, ay, es que hoy estoy frío. Pues no, hoy Dios vino a traer fuego del cielo para que tu frío se convierta en un calor mucho mayor de lo que tuviste aún en tu primer amor. Porque Pedro recibió a Cristo y lo acompañaba y estuvo con Él. Pero ahora, cuando el Espíritu Santo viene a Él, habla con un poder mucho más grande que lo que lo hizo antes. Viene una etapa mayor, más grande y más poderosa para ti. ¿Por qué? Porque Dios es así. Porque nosotros como padres somos diferentes. Nuestra mentalidad humana no es como la del Señor. Si alguien nos falla, nosotros le damos menos. En serio, nosotros somos así. Si alguien se equivoca con nosotros, entonces la próxima vez nosotros damos menos. Pero Dios es distinto. Cuando alguien se equivoca y se arrepiente, Dios recibe el arrepentimiento de verdad y confía algo de mayor nivel, algo mucho más grande, algo mucho más poderoso. Ese es Dios. Es diferente a nosotros. Nuestra expectativa del Señor es que ahora nosotros tenemos que llegar al Señor diciendo, Señor, nos equivocamos, pecamos contra el cielo y contra ti, trátame como uno de tus empleados. Eso dice la parábola del hijo pródigo. Y nosotros seguimos viendo a Dios así. Entonces hoy venimos al Señor, Señor, sí, acá venimos solamente para que nos des lo de la semana. Pero el Señor en su misericordia dice, ¿sabe qué? Maten el becerro más gordo. Esto no lo entendía el hijo mayor. ¿Qué? Ese se equivocó. ¿Cuál que maten el becerro más gordo? Que la listen en la habitación más fea, que le pongan la ropa más horrible, que le den el trabajo más simple porque este se equivocó. Pero el Padre, nuestro Padre, no dice eso. Él dice, pónganle vestido nuevo, pónganle sandalias nuevas, denle un anillo. Esto significa mucho. No es el tiempo para explicar, pero Él le da un anillo nuevo. Nunca tuvo un anillo, ahora se lo da. Y dicen, maten el becerro más gordo. Él hace una fiesta cuando un hijo regresa y se arrepiente y comienza. Él no nos mira mal, Él no te está mirando mal, Él no me está mirando mal. Él no me mira hoy con una lista diciendo, ay, te miro, pero te quiero recordar todos los pecados que tú hiciste. Él dice, no, lo que hoy declaro es que hay una nueva vida, hay una nueva etapa, hay un nuevo comienzo. El que había muerto ahora resucitó y todo vuelve a ser más grande que antes. Ese es nuestro Dios. Ese es a quien nosotros servimos. Dejemos de mirarlo como nosotros miramos humanamente, porque el amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios no cambió porque tú te equivocaste. Dios te sigue amando de la misma manera.
Dios sigue creyendo en lo que colocó en ti. Él no cambia eso. Él no se equivocó en escogerte. Él no dijo, ay, es que esa persona me equivoqué porque era testaruda. No, Él sabía que tú y yo éramos testarudos, pero su amor transforma todo eso, ese corazón duro, en un corazón blando. Dios sabía que éramos tercos y malgeniados, pero Él sabía por dónde tocarnos para que eso se cambiara. Escúchame, en el nombre de Cristo Jesús te digo, Dios sigue teniendo planes contigo. Dios sigue teniendo planes conmigo. Y declaro que vienen tiempos maravillosos para todos nosotros. Ahora ya no depende de Dios. Ahora depende de que nosotros busquemos ese fuego del Espíritu Santo que nos va a llevar a otro nivel. Porque en nuestras fuerzas no vamos a poder hacerlo. Necesitamos buscarlo más. Escúchame, no sé cómo lo buscabas antes, pero tienes que buscarlo más. Y te quiero llevar a un nivel distinto. Perdóname que les diga esto. No lo busques con tanto conocimiento. No vayas a buscar libros. No busques predicadores. No busques enseñanzas de los más grandes. Busca la presencia de Dios. Que cuando tengas que decirle algo a alguien que Dios te haya mostrado, no tenga que ser con palabras, sea con el amor de Dios, sea con el poder de Dios. A veces queremos llenar a las personas de conocimiento. Ay, es que Dios es tanto, y los colores y los números y los versículos y la Biblia dividida en dos, y entonces no, la gente no necesita conocimiento, la gente necesita amor de Dios. Y ese amor tiene que fluir a través de tu vida y de mi vida. Y eso solo se da cuando el Espíritu Santo realmente en fuego. Por eso el Espíritu Santo es fuego. Es algo que te quema y algo que no te deja ser igual que antes, algo que te hace diferente. Me acordé hoy del papá de Daniela Herrera que decía, yo estaba en esa reunión y me dijeron que quién quería pararse, y yo sentí fuego de la silla que me quemaba y me quemaba, y me tocó pararme porque no me podía quedar sentado ahí porque algo me quemaba. Es el fuego de Dios que tiene que estar quemando nuestra vida para que no nos quedemos sentados en el mismo lugar, sino que nos levantemos para ir a ese nuevo lugar que Dios tiene esperando por nosotros. El mensaje de Dios hoy es: despiértate porque algo grande viene. No sigas durmiendo porque estamos viviendo tiempos muy, muy importantes, muy cruciales para la vida nuestra y la vida de muchos. No podemos seguir durmiendo. Cierren sus ojos allí, por favor.